Tengo entendido, posiblemente malentendido, porque de papas no entiendo mucho, que el papa, el número 12 de la historia, que se llamaba Ponciano el hombre, a cada cual con su cruz, Yo me callo en ese que sentido. acabó sus días exiliado en las minas de sal de Cerdeña, es un sitio muy chungo, que a lo mejor da para una historia pagana. Era en el año 235. Y ya entonces el 12 cargaba con su cruz. Sí, 12 sí. apóstoles, 12 tribus, 12 puertas de Jerusalén. Y sin embargo, pues a veces el 12 también anuncia el fin de un ciclo. Sí, Hoy, sí, el sí. nuestro. Sí, sí. Y fíjate, Santi, cómo sin comerlo ni beberlo hemos llegado al episodio 12 y aquí estamos, una vez más, Santiago Nieto y Karina Argente, para daros la bienvenida a Palabras Paganas, el episodio 1 final de un ciclo, la docena. Bienvenidos a Palabras Paganas, historias que bailan, páginas que hablan, sumérgete en mundos de tinta y papel donde cada palabra tiene un sabor a miel. Coñe, qué susto. Creí que te estabas despidiendo con tanto final de ciclo, tanto final de No, ciclo. no, hombre. Hoy tenemos... Claro que no. Hoy tenemos... Llegamos a la docena, ya está. Hoy traemos un menú completo de esos que... A ver, yo quería hacer un guiño al papá, coño. Que tenemos papa nuevo. Que decía que hoy traemos un menú completo, de esos que uno se guisa y uno se come con gusto, porque este episodio, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, leeremos por fin El fantasma de ¿Sí? Stupin. ¡Uy, qué bien! Coño, es que se ha hecho de rogar el fantasmita, ¿eh? Qué ganitas tengo yo de saber. Pues bueno, que sepas que pone los pelos de punta. Y a mí ya sabes que aún más me los pone de punta sabiendo que está basado en un hecho real, que son cosas Ya. que no solo han pasado por la imaginación de una persona, sino que han sido hechos. Ya, pero como el hambre de historias no se sacia con un solo plato, hoy recuperamos también a un actor consagrado, nada más y nada menos que Mas Hope, con 3 cuentos cortos cargados de símbolo y fatalidad: la muerte, la gran serpiente y la trampa. Un viaje por los límites del relato fantástico o del alma humana. Yo misma os los narraré, como siempre, con mucho respeto y pasión. Estoy segurísimo. Oye, me ha molado lo del respeto y la Claro. pasión. Me quedo con la pasión, prefiero la pasión. Así que, bueno, pues acomodaos, encended una vela, cerrad la puerta o abridla si os atrevéis. A mí me daría yuyu, seguro que va a chirriar, porque lo que viene a continuación es de los que no se olvidan, de lo que no se olvida. Pues así, sin más, en este fin de ciclo, la docena, empezamos a paganear con El fantasma de Stupin, de Santiago Nieto. San Petersburgo, 25 de julio de 1938. Me llamo Mikhail Sergei Volkov y es solo y exclusivamente por mis miedos por lo que me considero un tipo valiente. Jamás he sentido tanto pavor como aquel día de mi infancia en Nietuovo, cerca de San Petersburgo, en el que Stupin, el carnicero del pueblo, estranguló al sacerdote después de levantarse de su féretro. Así como lo oís, después de levantarse de su féretro. Siento verdadero frío cuando recuerdo lo sucedido o cuando algo me lo hace recordar. Además de oficiar de monaguillo y ayudar al padre Dmitri Korovin en la iglesia, cantaba en el coro. Recuerdo con una claridad inusitada aquellos días de mi niñez. Entre mis muchas tareas como ayudante del sacerdote estaba la de acompañar al padre Dmitri Korovin cuando había que velar a los muertos. Casi siempre eran los familiares de los finados los que velaban los cadáveres, pero cuando se trataba de hombres solos, como el carnicero se llamaba Stepan Stupin Majasnikov, solo el cura y yo, o solo yo, éramos quienes velábamos al muerto antes del funeral. Juro por todo lo sagrado y sin temor a poner el nombre de Dios en vano, pues estoy seguro de mi cordura, que la noche del 3 de mayo de 1902 vi con mis propios ojos como Stupin, a cuyo ataúd no habíamos colocado la tapa con el objetivo de que los escasos allegados pudieran ver los restos mortales, se incorporaba, saltaba al suelo con su mortaja impoluta y se abalanzaba al cuello del váter. ¿Acaso algún rencor tan profundo y oscuro, alimentado de venganza en vida, encontró en la muerte su liberación y propósito? O quizás fuera algún tipo de energía, alguna suerte de fuerza incomprensible que se aferraba con violencia a la última oportunidad de hacerse oír, a una costa de otra muerte, en realidad de otra vida,
de atraer hacia sí al mundo de los muertos al que ya pertenecía Stupin, para poder saldar cuentas allí en la eternidad. El cura apenas pudo poner resistencia debido a la sorpresa e intensidad del ataque del muerto. Sí, del muerto. Lo he jurado y aún hoy puedo asegurar que fue así. Los pies del sacerdote se separaron del suelo mientras Stupin, con sus formidables brazos y con las manos rodeando su cuello, lograba elevarlo para que el desafortunado sacerdote no pudiera poner los pies en el suelo. El sacerdote luchó, pateando y golpeando el aire en un intento desesperado por librarse. Pero los brazos del muerto eran implacables. El oxígeno dejó de llegarle a la cabeza. Su corazón bombeaba sangre a un cerebro que ya no podía recibirla debido a la presión de las manazas del muerto, acostumbradas al trabajo duro en vida. Después de un instante eterno, sus ojos se cerraron y su cuerpo se relajó. Silencio. Temí que la ira del carnicero no se apaciguara con el cura y escapé de mi escondite entre los dos bancos gritando como alma que lleva el diablo. La noche era fría y llovía ligeramente. La luna creciente acentuaba la penumbra fuera. Algunos campesinos que regresaban a sus casas escucharon mis gritos y se acercaron a socorrerme. ¡El muerto se ha levantado y ha matado al padre! ¿Qué dices, mocoso? No bromes con esas cosas. ¡Le ha ahogado! El muerto le ha ahogado. El carnicero se ha levantado. Necesitaba gritarlo para saber que no había sido solo una pesadilla, que no me había quedado dormido. Verbalizando por medio de los gritos invocaba la realidad que lo extraordinario del hecho presenciado me había hurtado. Pero todo fue inútil, nadie me creía. Aunque los campesinos, extrañados por la intensidad de mis gritos, empezaban a dudar si lo que decía podría ser cierto. Tratando de confirmar mi locura, penetraron con precaución en la iglesia, encontrando al sacerdote en el suelo con los ojos abiertos, mirando más allá del transepto y al hombre del ataúd dentro del mismo. Por suerte, las autoridades dijeron que mi fuerza no bastaba para causar aquella muerte tan violenta, que mis brazos de niño no se correspondían con las marcas dejadas en el cuello del cura. Aún así, todos me observaban sin comprender que fue Stupin quien había saltado de su ataúd para hacerlo. Lo vi, yo lo vi. Todos trataron de encontrar un vínculo de odio en el pasado de Stupin, el carnicero, y el del cura, para justificar la sinrazón. Pero ni siquiera la policía de San Petersburgo logró desvelar el misterio de la muerte del padre Dmitri Korovin. Hasta el día de hoy, en el que regreso a Nietuovo, sé que sus habitantes siguen viviendo bajo la sombra de Stupin, temerosos de su ira y de su violencia. También de haber averiguado de aquella horrible manera que la muerte no es en realidad lo que pone fin a todo. Mis padres, campesinos pobres, me enviaron a San Petersburgo con mi tío Sergei, un comerciante exitoso y acaudalado gracias a un próspero negocio de exportación de madera. Mi tío invirtió una fortuna en mi educación, en el Liceo Imperial, un gimnasium de la Universidad de San Petersburgo, donde logré terminar mis estudios en la carrera de Derecho y convertirme en jurisconsulto. Comencé a trabajar en la ciudad y mi tío me confió gran parte de las funciones de su negocio. Como único heredero me convertí en el responsable. Mis padres habían fallecido algunos años después de mi marcha de Nietuovo. El carruaje me dejó en la plaza. El templo, rodeado de espesos abedules cubiertos de nieve, se presentaba blanquísimo, limpio e inmaculado. Hasta los iconos de su interior parecían remozados. Todo lucía muy nuevo, iluminado por la fría luz del invierno reflejada en la nieve virgen, como si la aldea, entre sus techos de madera y calles nevadas, hubiera intentado así con la luz ahuyentar a todos los fantasmas que yo aún temía pudieran habitar, como ya lo hicieron en mi infancia en las calles de Nietuovo. «Alexei Dmitrievich, pensé que ya no estaría aquí», dije al encontrarme con el viejo molinero vecino de mis padres. Estaba en el umbral de la puerta de su casa, un pequeño edificio adosado al molino al lado del arroyo. «Aún no soy tan viejo, joven Sergei», respondió con una risa amarga reconociéndome. «Sigo moliendo grano. Eso sí, ahora lo hago para el partido». La familia de Alexei Dmitrievich Kuznetsov, hijo de Dmitri Ivanovich Kuznetsov, había sido vecina de mis padres toda la vida, como antes lo habían sido varias generaciones de nuestros antepasados. «¿Por qué, Alexei Dmitrievich?», rompí el silencio. «¿Por qué no has formado una familia y te has quedado con ella en el molino como tus padres?» «En el molino me he quedado», dijo. Su rostro reflejaba tristeza y resignación.
Me refería a una familia, junto a una familia como tus padres en el molino. Era un lugar con vida, un hogar, añadí evocando mi infancia. Eso sobre lo que preguntas. Aún titubeó como pensando si era lo correcto o no hablar de ello. Eso es una historia que pesa más que los sacos de harina. Comenzó a narrar con voz temblorosa. Todo empezó con el padre Corobin. Él fue el culpable, el artífice de mi soledad. Asentí y guardé silencio. No quería interrumpir lo que a todas luces parecía una posible revelación. El padre Corobin, con su lengua venenosa, dijo, escupiendo sus dos últimas palabras, extendió mentiras sobre mí a Anastasia Pavlovna. Ella era la mujer con la que había soñado construir una familia. Mi amada. Habló sobre mí y sobre mis padres de una manera terrible. Deshonró mi nombre y el de mi familia contando aquellas cosas. Suspiró profundamente antes de seguir. Se sentó en una vieja silla de espadaña en el entarimado de madera que hacía las veces de porche a la entrada de la casa. Anastasia se alejó sin darme una razón y sin que yo lograse comprender los motivos. Eso fue justo antes de que me enviaran fuera, ¿verdad? Alexei no me escuchó y siguió hablando. Pasó mucho tiempo yo con la incertidumbre, sin saber por qué me rehuía la persona a la que amaba. Para un instante pensativo. Pero lo recuerdo perfectamente. Un lluvioso 3 de mayo de 1902 logré que me revelara la verdad. Escuchar la fecha hizo que se me acelerase el corazón. Todo cambió en mi vida aquella lluviosa noche de primavera. Pero él siguió sin atender ni a mis exclamaciones ni a mi asombro, como si necesitara desembuchar. Anastasia me confesó que el padre Corobin le había contado horrendas mentiras sobre mi pasado y el de mi familia. ¡Pasado! ¡Ah! Exclamó para sí con un deje de sarcasmo y una carcajada sorda. Yo que entonces era un joven que no había vivido tanto como para tener pasado del que hablar. Asentí con la cabeza comprendiendo lo que había sufrido, lo que aún sufría. No quería interrumpir la narración de lo sucedido. Le desaconsejó la boda y amenazó con que no la casaría. Ella se rindió, dijo levantándose con la voz llena de cólera y prosiguió tras una pausa algo más calmado. Enfurecido corrí al atardecer hacia la iglesia, me escondí en la penumbra del templo, esperando que el cura y tú, sí, el niño de mis vecinos, os durmierais tras velar al carnicero. Entonces saqué su cadáver del féretro, lo escondí entre los iconos de una de las capillas laterales y me metí yo en él. Casi me duermo con la quietud de la iglesia. Pero, ¿cómo pudiste? Él seguía sin escucharme. Se detuvo un momento, su mirada fija en el vacío. Me mostré ante ti, dijo con una intensidad que me hizo temblar. Un niño inocente al que no podrían culpar de haber matado al cura. Me incorporé en el ataúd como una sombra, haciendo lo posible para que me vieras en tu vigilia. El resto es lo que de verdad viste y lo que siempre has pensado que soñaste. Descarté los sueños muy pronto. Le dije con un susurro descorazonado, vacío por dentro, tras conocer la verdad. Después, cuando saliste corriendo, solo coloqué de nuevo el cadáver de Stepan Stupin Majasnikov en su lugar y escapé por la sacristía. Pronunció el nombre del carnicero completo, como para oficializar el hecho. Su confesión terminó en un suspiro muy hondo, muy pesado. Revelaba la desesperanza y la verdad que parecía pesar tanto como los sacos de harina y grano que cada vez le costaba más mover. Alexei Dmitrievich permaneció allí en su molino, más liviano tras despojarse de su carga, pero sin esperar ningún tipo de redención mientras me encaminaba a la vieja casa de mis padres. Las nubes se abrieron un instante dejando un hueco para que Dios introdujera su mano en forma de haz de luz. La modesta vivienda se llenó de sol y entonces no me pareció tan vieja, tan antigua, tan cargada de pasado. ¡Ostras, Santi!
Guau, a veces lo de las resurrecciones no es lo que parece, ¿eh? Pero ¿cómo se te ocurren estas cosas, muchacho? Sucedió. ¿Acaso no tal y como lo hemos narrado? Pero sucedió. Esto sucedió. Y no es... Quien esté muy interesado, que nos ponga un correo y le mando el recorte de prensa del siglo, Claro. fue de 1800 y algo, y se lo ve. Vamos a seguir con 3 cuartos cortos de tirón, ya lo decías. Massaou fue un escritor español de origen francés y alemán. Tras la Guerra Civil Española se exilió a México. Es el país donde tomó la nacionalidad y en el que vivió hasta su muerte, por cierto. Es también el autor de La verdadera muerte de Francisco Franco Bamontes, que yo creo que esto Toma. también daría para un buen relato de terror. Sí, Pero sobre todo de terror. sí, nos vamos a quedar con asuntos más interesantes como Muerte, La gran serpiente y Trampa. Muerte. La ventana se abre sobre los tejados y chimeneas. La buhardilla es estrecha, el menaje pobre, alegre, gustoso. La mujer juega con su marido, ríe, se desliza, le quiebra. El hombre la acerca, la busca impaciente. Ella, de un salto, se encarama y sienta sobre el barandal del balcón del 7º piso, las manos bien cogidas al hierro horizontal, las posaderas un tanto salidas hacia afuera. Las faldas se le sobresuben hasta las rodillas, descubriendo una liga verde. De pronto le giran las muñecas, se desfonda, cae hacia atrás horriblemente desfigurada, se hunde. El hombre se precipita hacia el balcón. La mujer va cayendo en el vacío. Solo se ven las faldas negras, las piernas claras circundadas más allá de las curvas por las ligas verdes. El hombre la ve caer, la ve inmóvilmente caer, la ve caer para toda la vida. La ve llegar al suelo y quedarse allí abajo, igual que caía por el aire. La falda negra, las medias pajizas, las ligas verdes. Un instante cree que sueña, que ella se va a levantar, que no ha pasado nada. Va a gritar. De repente piensa que si lo hace, creerán que fueron él o ella, crimen o suicidio. Seguramente se va a levantar. No pasa nadie por la calle. De pronto, de la acera que no ve, surge un hombre que coge a la mujer por los sobacos y la arrastra. Queda una mancha roja, oscura, brillante, enorme. El hombre, el nuestro, baja hundiéndose, cayendo escaleras abajo de un golpe. La gran serpiente. Voló la torcaza. Disparé. Cayó como una piedra negra. Mi perro fue a recogerla entre breñales. Reapareció jadeando, arrastrándose, gruñendo. Tiraba de algo largo, oscuro, que principiaba. El animal retrocedía con esfuerzo, ganando poco terreno. Fui hacia él. La tarde era hermosa y se estaba cayendo. Los verdes y los amarillos formaban todas las combinaciones del otoño. La tierra, friable y barrosa con reflejos bermejones, se abría en surcos rodeada de boscajes, suaves colinas, alguna nube en la lontananza. El perro se cansaba. De pronto le relevaron grandes cilindros, enormes tornos de madera alquitranada que giraban lentamente enroscando la serpiente alrededor de su ancho centro. Era la gran serpiente del mundo, la gran solitaria. La iban sacando poco a poco, ya no ofrecía resistencia. Se dejaba enrollar alrededor de aquel cabestrante de madera que giraba a una velocidad idéntica y suave.
Cuando el enorme carrete negro no pudo admitir más serpiente, pusieron otro y continuaron. Se bastaban 2 obreros con las manos negras. El perro, tumbado a mis pies, miraba con asombro, las orejas levantadas, la mirada fija. Era la gran anguila de la tierra. Le había cogido la cola por casualidad. Me senté a mirar cómo caía infinitamente la tarde, morados los lejanos encinares, oscura la tierra, siempre en crepúsculo. Seguía sosteniendo la escopeta con una mano, descansando la culata en la muelle tierra. Cuando se llenaron muchos carretes, la tierra empezó a hundirse por partes. Se sumía lentamente, resquebrajándose sin estrépito. Combas suaves, con cavidades que, de pronto, se hacían aparentes. Metíase a lo hondo donde antes aparecía llana. Nuevos valles. La edad, pensé, los amigos. Pero no cabía duda de que, si seguían extrayendo la gran serpiente, la tierra se quedaría vacía, cáscara arrugada. Apunté con cuidado a los 2 obreros. Disparé. El último torno empezó a desovillarse con gran lentitud. Cayó la noche. La tierra empezó de nuevo a respirar. Trampa. Empujó la puerta entreabierta y cayó en la trampa. No tenía por qué haber entrado. Fue la puerta entreabierta, nada más. Tan pronto como dio un paso adentro, la puerta se cerró y ya no hubo salida. Un cuarto redondo, y enseguida se puso a golpear las paredes y a intentar alcanzar más allá de lo posible. Fuerza, astucia, engaño, a las 3. Todo inútil. Y a darle vueltas. ¿Por qué entró allí? ¿Por qué no habría seguido derecho, corredor adelante? ¿Quién le mandaba? Ahora estaría libre por el corredor en la luz. Golpeó la pared sorda, la arañó y las uñas se le llenaron de cal, y vuelta, vuelta y vuelta, golpear la pared hasta más no poder. Gritar, quedarse sin voz, para nada. El único culpable era él. ¿Por qué entró? Nadie le empujó. Fue la puerta entreabierta. Echó maldiciones para adentro. Las maldiciones no sirven para nada. Entonces entra el descorazonamiento. Las paredes lisas, ni un banco, ni una silla. Y el monólogo. Imbécil de mí, ¿quién me mandaba? Cerrado, encerrado, sin salida. Celda, vuelta, rueda, punto, cúpula, tapa. Una puerta cerrada es peor que una pared lisa. No hay nada peor que caer en una trampa. No en una celda, sino en una trampa. Ser uno el escogido, por idiota. ¿Quién me mandaba empujar y entrar por aquella puerta? Mi camino era el pasillo. Todo el problema está en que las cosas solo se hacen una vez, solo se pueden hacer una vez. Que el tiempo corre y uno siempre se queda atrás en el momento de pensarlo. No poder salir, no poder seguir adelante, no poder volver atrás, atrapado, dar vueltas, morderse la cola, cercado, circunvalado, circunvallado, a piedra y lodo, y la cal blanca hasta en las uñas, y no poder echar la culpa a nadie, por no pensar, por no fijarse, por no andar con pies de plomo, cogido al azar. No hay razón para que yo esté aquí dentro. Debo salir. Hay que apelar a la razón. Salir debe ser sencillo y relativamente fácil. Debe haber una manera de salir que corresponda en su facilidad a la de entrar. Lo que se hizo siempre se puede volver a hacer. ¿O no? Hay que tener calma y pensar. Empezar en cero. Si la puerta se cerró, tiene que abrirse. Dar paso. Vayamos paso a paso. ¿Por qué vayamos? ¿Yo y quién? ¿Cuánto soy yo? Lo peor sería impacientarse.
Claro está que allí veo llegar la desesperación, poco a poco, morada allá al fondo, ganando terreno, como una franja de mar pegada al horizonte. Me llegará el agua al cuello y perderé pie. Pero aún tengo tiempo. Tengo que calcular, discurrir con calma. En el recuerdo está la solución. Yo venía por el corredor y vi la puerta entornada. ¿Por qué entré? No. A ver, este es mal camino. Lo pasado, pasado. Lo malo es que no hay dónde sentarse. Cuidado con las equivocaciones y contar con los dedos, primero, segundo, etc. Bien, he aquí el orden. ¿Pero para qué sirve si he caído en una trampa? Lo primero, no perder la compostura. Afeitarse todas las mañanas. Estoy cercado, sin salida. Pero ante todo no desesperar, ante ver los inconvenientes y suputar con los dedos, no echar la culpa a nadie. Si por lo menos hubiese donde sentarse, siempre se puede uno sentar en el suelo, pero si se sienta uno en el suelo todo está perdido. Hay que tocar la pared con los nudillos, ver a qué suena. Sorda, como era de esperar. Mudo muro de tierra lleno sin hueso. Que no llegue la cólera. Alto a la sinrazón. Empiezan los pies y sube enroscándose. Estoy encerrado sin que nada lo justifique. Nadie lo podía prever. ¿Por qué entré? Cuidado con mi sangre. La sangre no atiende a razones. Y lo que importa aquí es la razón. La razón de la trampa. Nadie lo podía prever, más que yo. Entonces, ¿hay que creer en Dios solo cuando se cae en una trampa? No dejar una flor sana. Despachurrarlo todo. Porque no hay derecho. Hay que suponer que me buscarán. La salvación vendrá de afuera. Es vergonzoso, pero sin remedio. Entonces, ¿hay que esperar sentado en el suelo? ¿Y si me olvidan? Las sabandijas que están encobadas en la pared. ¿Y de dónde viene la luz si no hay resquicio que le deje paso? Lo espantoso era que había perdido la voz. Va. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, ya sois parte de esta tribu de palabras y de sombras. Os agradecemos de corazón que nos acompañéis episodio tras episodio en este viaje pagano, ¿verdad, Santi? Paganísimo. Yo también agradezco, pero más aún si nos dejáis un mensaje, ya lo sabéis, un comentario, una señal, nos viene de maravilla. Sabemos de vosotros y nos ayuda. En Spotify, en iVoox, en YouTube, queremos leeros, saber quiénes sois, qué os remueve, qué queréis que contemos, porque al final Aquelarre Sonoro lo hacemos entre todos. Eso es. Pues yo me despido hasta el próximo conjuro. Lo dicho, os esperamos cada viernes a las 6. Si queréis cambiemos de hora, la cambiamos. Dejarnos mensaje, dejarnos un like, un me gusta, compartid siempre que podáis. Y os esperamos en el, como dice Karina, próximo Aquelarre Sonoro. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.